Buenos días, doctora Verónica Montoya. Soy Daniela Salomé Yaguachi Viñamagua, estudiante de tercer ciclo de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja. El día de hoy hablaremos acerca del transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre. Los eritrocitos o glóbulos rojos son células encargadas de transportar oxígeno y dióxido de carbono. La estructura de un eritrocito es una estructura bicóncava. De esta forma tendrá más espacio de almacenamiento de hemoglobina y por lo tanto podrá transportar mayor cantidad de oxígeno. La hemoglobina. La hemoglobina es una proteína responsable de dar el característico color rojo a la sangre y es capaz de transportar hasta 1,34 mililitros de oxígeno. Una hemoglobina saturada con oxígeno es de color rojo brillante y se llama oxihemoglobina, mientras que la hemoglobina que ha perdido una o más moléculas de oxígeno tiene un color más oscuro llamada desoxihemoglobina. Transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre. Aquí tenemos un alveolo en donde se puede apreciar su extremo arterial que va desde la arteria pulmonar y su extremo venoso que se dirige hacia la vena pulmonar. A nivel de la arteria pulmonar va a ingresar la sangre desoxigenada. Llega a una zona de intercambio gaseoso en donde el oxígeno que proviene del aire pasa por difusión a los glóbulos rojos y de esta manera únicamente hacia la vena pulmonar se va a dirigir la sangre que ya ha sido oxigenada. Esto nos puede resultar muy extraño, pero es importante saber que una arteria es un vaso que sale del corazón, mientras que una vena es un vaso que drena o que llega al corazón. Y fijémonos aquí, tenemos la vena pulmonar que va hacia el corazón a nivel de la aurícula izquierda. Transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre. En esta imagen tenemos el sistema circulatorio que va desde los grandes vasos como es el corazón hasta vasos muy pequeños como son los capilares, que se caracterizan por tener o presentar ciertas fenestraciones que van a permitir el paso de la sangre cargada de dióxido de carbono, como vemos en la imagen. Asimismo, a nivel del corazón, a nivel de la cámara izquierda del corazón, sale la sangre hacia los pulmones, cargada de dióxido de carbono, en donde ya a nivel de los pulmones, esta sangre se va a oxigenar y nuevamente va a regresar hacia el corazón a nivel de la aurícula derecha del corazón, para nuevamente ser bombeada por los ventrículos y luego de ello poder distribuirse a todo el organismo. Difusión de oxígeno de los alvéolos a la sangre capilar pulmonar. En esta imagen se muestra un alvéolo pulmonar adyacente al capilar pulmonar y se va a mostrar la difusión de oxígeno entre el aire alveolar y la sangre pulmonar. La presión de oxígeno gaseoso va a ser de 104 milímetros de mercurio, mientras que la presión en el extremo arterial es de tan solo 40 milímetros de mercurio. Entonces podemos decir que la diferencia de presiones de oxígeno sería de 104 milímetros de mercurio menos 40 milímetros de mercurio, que sería igual a 64 milímetros de mercurio. En esta gráfica que se encuentra en la parte inferior se muestra la relación entre la presión sanguínea de oxígeno y la presión parcial alveolar de oxígeno. La presión sanguínea de oxígeno va desde 40 milímetros de mercurio, va subiendo
hasta llegar más o menos a 104 milímetros de mercurio. Transporte de oxígeno en la sangre arterial. Aproximadamente el 98% de la sangre que entra a nivel de la aurícula izquierda desde los pulmones acaba de atravesar los capilares alveolares y se ha oxigenado hasta una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 104 milímetros de mercurio. El otro 2% de la sangre no se oxigena. Ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial, que vasculariza principalmente los tejidos profundos de los pulmones y no está expuesta al aire pulmonar. Este flujo sanguíneo se va a denominar flujo de derivación. Cuando sale de los pulmones, la presión parcial de la sangre que pasa por la derivación es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Cuando esta sangre se combina en las venas pulmonares con la sangre oxigenada procedente de los capilares alveolares, se va a denominar mezcla venosa de sangre. Esta mezcla venosa de sangre va a tener una presión parcial de dióxido de carbono de 95 milímetros de mercurio. Transporte de oxígeno en la sangre arterial. En esta imagen podemos ver las modificaciones de la presión parcial de oxígeno en la sangre capilar pulmonar, sangre arterial sistémica y sangre capilar sistémica. En esta imagen tenemos a nivel de los capilares pulmonares una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 104 milímetros de mercurio. Una vez que la sangre se oxigena, es decir, la mezcla con la sangre de la derivación pulmonar, vamos a tener que va a llegar a aproximadamente 95 milímetros de mercurio. Y son estos 95 milímetros de mercurio que se van a distribuir por los capilares sistémicos para volver y dejando únicamente 40 milímetros de mercurio. Tenemos este nivel, aproximadamente unos 40 milímetros de mercurio, que es la sangre que va a volver vuelta hacia los pulmones. Una vez que llegamos a los pulmones, tenemos una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Y así el ciclo se vuelve a repetir. Difusión de oxígeno de los capilares periféricos al líquido tisular. En esta imagen se puede apreciar la difusión de oxígeno desde un capilar tisular periférico hacia las células. A nivel del extremo arterial del capilar, la presión parcial de oxígeno es de 95 milímetros de mercurio, mientras que a nivel del extremo capilar venoso es de 40 milímetros de mercurio. A nivel intersticial, en los espacios que se encuentran rodeando a las células, la presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Por otro lado, es importante saber que es necesario 13 milímetros de mercurio de presión de oxígeno para que la célula sobreviva. La presión parcial de oxígeno a nivel tisular va a estar determinada por dos factores clave, que son la velocidad del transporte de oxígeno en la sangre hacia los tejidos y la velocidad a la que los tejidos van a utilizar este oxígeno. Asimismo, en esta imagen tenemos una relación entre el flujo sanguíneo y la velocidad de consumo de oxígeno sobre la presión parcial de oxígeno tisular. Obviamente, cuando aumente el flujo de oxígeno, también va a aumentar el consumo de oxígeno, es decir, aquí tenemos un consumo de oxígeno normal. Pero, por otro lado, cuando, por ejemplo, disminuye el flujo sanguíneo, también va a disminuir la presión parcial del líquido intersticial. Y por otro lado, cuando, por ejemplo, el flujo sanguíneo comienza
a aumentar hasta 4 veces su consumo normal, también la presión parcial de oxígeno va a aumentar, obviamente. Dióxido de carbono de los tejidos periféricos a los capilares. En esta imagen podemos apreciar la captación de dióxido de carbono por la sangre en los capilares tisulares. La presión a nivel del extremo arterial del capilar es de 40 milímetros de mercurio, mientras que a nivel del extremo venoso del capilar, la presión parcial de dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio. Así, tenemos que la presión parcial de dióxido de carbono de la sangre capilar pulmonar disminuye hasta ser exactamente igual a la presión parcial de dióxido de carbono alveolar de 40 milímetros de mercurio. En esta gráfica podemos relacionar la presión parcial alveolar de dióxido de carbono con la presión de dióxido de carbono sanguínea. Es importante saber que en este caso la presión parcial alveolar de dióxido de carbono y la presión parcial de dióxido de carbono sanguíneo es contraria a la de la presión parcial de oxígeno. Un aumento del flujo sanguíneo disminuye la presión parcial de dióxido de carbono. Ahora, una disminución en el metabolismo disminuye también la presión parcial de dióxido de carbono. En el transporte de oxígeno. La hemoglobina es una proteína transportadora de oxígeno. Está formada por 4 cadenas que forman y que tienen la capacidad de unirse, ya sea de forma débil o reversible, a 4 moléculas de oxígeno o a 8 átomos de oxígeno. De todo lo que sigue, la sangre, el 97% de la sangre, el oxígeno se transporta con la hemoglobina y el 3% disuelto en agua del plasma y en otras células. Asimismo, por ejemplo, si tenemos 100 mililitros de sangre, van a contener 15 gramos de hemoglobina. La saturación, si hablamos de una saturación al 100%, se multiplica estos 15 gramos de hemoglobina por el volumen de oxígeno, que es de 1,34 mililitros, y nos da un valor de 20,1. Pero como nosotros no saturamos al 100%, sino únicamente al 97%, tendremos un valor de 19,4 milímetros de oxígeno. En la imagen se relaciona la presión del oxígeno en la sangre y la saturación de la hemoglobina. Generalmente, cuando va aumentando la presión de oxígeno en la sangre va a hacer también que aumente la saturación de hemoglobina. La hemoglobina amortigua la presión parcial de oxígeno tisular. La hemoglobina también tiene una función amortiguadora, pues es denominado amortiguador tisular de oxígeno. Por ejemplo, aquí tenemos la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, en donde se relaciona la presión de oxígeno en la sangre con la saturación de hemoglobina. Normalmente la presión de oxígeno en la sangre es de 95 milímetros de mercurio y va a saturar aproximadamente a un 97%. Pero si esta presión parcial de oxígeno en la sangre disminuye a 60 milímetros de mercurio, va a saturar a tan solo 89%. Entonces podemos decir que la hemoglobina amortigua el oxígeno y protege a la célula de los cambios de presión parcial de oxígeno en la sangre. Durante el ejercicio intenso se debe liberar hemoglobina hacia los tejidos cantidades adicionales de oxígeno. La pendiente inclinada de la curva de disociación y el aumento del flujo sanguíneo tisular que produce la reducción de la presión parcial de oxígeno. Entonces nosotros tenemos que normalmente presión parcial de oxígeno 95 milímetros de mercurio, saturación de oxígeno el 97%, presión parcial de oxígeno 60 milímetros de mercurio, saturación de oxígeno 89%. Solo va a haber una diferencia de un 8%.
Factores que desplazan la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Existen factores que pueden hacer que el oxígeno tenga más afinidad por la hemoglobina y factores que hagan lo contrario, es decir, que hay factores que desplazan la curva hacia la izquierda y hay factores que desplazan la curva hacia la derecha, alterando así la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Tenemos en este caso el desplazamiento hacia la derecha. El oxígeno de la hemoglobina intenta desplazarse fuera de la célula, lo que a su vez produce una mayor liberación de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos y una menor afinidad de oxígeno por la hemoglobina. Existen algunos factores que desplazan la curva hacia la derecha como son el aumento de iones de hidrógeno, el aumento de dióxido de carbono, el aumento de la temperatura y el aumento del BFG, que es el 2,3 bifosfoglicerato. Factores que desplazan la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. En este caso hablaremos del desplazamiento hacia la izquierda. En la imagen podemos ver la relación que existe entre la presión de oxígeno en la sangre y la saturación de hemoglobina. En el desplazamiento hacia la izquierda existe una menor liberación de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos y una mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Sabemos que van a existir algunos factores que van a desplazar la curva hacia la izquierda, como son la disminución de iones de hidrógeno y aumento de pH, disminuye el dióxido de carbono, disminuye la temperatura, disminuye el BFG, que es el 2,3 bifosfoglicerato. Entonces podemos ver que el pH tiene mucho que ver en el desplazamiento hacia la izquierda. Por ejemplo, si analizamos esta imagen en donde se relaciona la presión de oxígeno con la sangre, con la saturación de hemoglobina con un pH normal de 7,4. Si disminuye el pH, se hace más ácido, se desplaza la curva hacia la derecha. Y por el contrario, si se hace más alcalino, se desplaza la curva hacia la izquierda. Factores de uso metabólico del oxígeno por las células. Sabemos que el uso de oxígeno por las células va a ser durante el metabolismo, en donde el adenosín trifosfato o ATP se convierte en adenosín difosfato o ADP. A mayor concentración de ADP va a haber mayor utilización de oxígeno por las células. La velocidad de utilización de oxígeno va a estar determinada por las concentraciones de adenosín difosfato. En condiciones normales, la velocidad de utilización de oxígeno está controlada por la velocidad del gasto energético. En esta imagen se relaciona la presión intracelular de oxígeno con la velocidad de utilización de oxígeno por las células. Cuando la cantidad de adenosín difosfato es normal, se utilizará igual y será de igual forma la velocidad de utilización de oxígeno. Pero, por ejemplo, cuando el adenosín difosfato es mayor a lo normal, va a aumentar la utilización de oxígeno por las células, mientras que cuando el ADP disminuye o es la mitad de lo normal, también va a disminuir la velocidad de utilización de oxígeno por las células. Transporte de dióxido de carbono en la sangre. El transporte de dióxido de carbono está directamente relacionado con el equilibrio ácido-base. Cuando hay un aumento en la concentración de dióxido de carbono, va a disminuir el pH y por ende tendremos acidosis. Por el contrario, cuando hay una disminución en la concentración de dióxido de carbono, va a aumentar el pH y por ende tendremos una alcalosis. En condiciones de reposo normales se transporta en promedio 4 mililitros de dióxido de carbono en cada 100 mililitros de sangre, desde los tejidos hacia los pulmones. El dióxido de carbono se puede transportar de tres formas diferentes. La primera es en forma de bicarbonato en un 70%, en forma de carbaminohemoglobina en un 23% y en forma de o estado disuelto que es un 7%. Entonces tenemos que el 7% de dióxido de carbono está disuelto en el plasma
y un 93% estará dentro de los glóbulos rojos, 23% combinados con hemoglobina y un 70% en forma de bicarbonato. Transporte de dióxido de carbono en estado disuelto. Aproximadamente el 7% de dióxido de carbono se transporta disuelto en el plasma. En esta imagen se puede apreciar un capilar sistémico en donde el 7% de dióxido de carbono está disuelto en el plasma y el 93% de dióxido de carbono se encuentra dentro de los eritrocitos, en un 23% combinado con la hemoglobina y un 70% convertido en bicarbonato. La cantidad de dióxido de carbono que está disuelto en el líquido de la sangre a 45 milímetros de mercurio es de 2,7 mililitros por decilitro. La cantidad de dióxido de carbono que está disuelto en el líquido de la sangre a 40 milímetros de mercurio es de 2,4 mililitros por decilitro. Solo se transportan 0,3 mililitros de dióxido de carbono en forma disuelta por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Transporte de dióxido de carbono en forma de ion bicarbonato. Aquí tenemos que saber que el 70% del dióxido de carbono se va a transportar en forma de bicarbonato. A nivel de la célula tenemos dióxido de carbono que va a ingresar al eritrocito. Este dióxido de carbono se une con el agua y por medio de una enzima muy importante como es la nitrasa carbónica se transforma en ácido carbónico. El ácido carbónico a su vez se disocia en bicarbonato más hidrógeno. El bicarbonato se intercambia con el cloruro por medio de una proteína transportadora bicarbonato-cloruro y los hidrogeniones se van a combinar con la hemoglobina. Tenemos que cuando se administra un inhibidor de la nitrasa carbónica como es la acetato-solamida, el transporte de dióxido de carbono desde los tejidos se altera tanto que la presión de dióxido de carbono tisular puede aumentar hasta 80 milímetros de mercurio. Este es el medio de transporte más importante porque el 70% o la mayor parte de dióxido de carbono se transporta en forma de ion bicarbonato. Transporte de dióxido de carbono en combinación con la hemoglobina. Aproximadamente el 23% de dióxido de carbono se va a transportar unido a la hemoglobina. Entonces, tenemos que el dióxido de carbono se unirá a grupos de radicales amino de la hemoglobina y va a formar la carbaminohemoglobina. La cantidad de dióxido de carbono que se puede transportar desde los tejidos periféricos hasta los pulmones mediante la combinación de la carbamino más hemoglobina más proteínas plasmáticas en un 30%, aproximadamente 1,5 mililitros de dióxido de carbono por cada 100 mililitros de sangre. Curva de disociación de dióxido de carbono. Representa la dependencia del dióxido de carbono sanguíneo total en todas sus formas respecto a la presión parcial de dióxido de carbono. En esta imagen se puede observar esta curva de disociación de dióxido de carbono. Para eso es importante saber que a nivel de la sangre arterial la presión parcial de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio, mientras que en la sangre venosa es de 45 milímetros de mercurio. Cuando la sangre va por los tejidos tenemos 52 volúmenes por ciento de dióxido de carbono y cuando esta sangre pasa por los pulmones únicamente quedan 48 volúmenes por 100%. Se debe tener en cuenta que la concentración normal de dióxido de carbono en la sangre en todas sus diferentes formas es de aproximadamente 50 volúmenes por ciento, aunque solo 4 volúmenes por ciento de ellos se intercambian durante el transporte normal de dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones. Efecto Haldane. El efecto Haldane indica que a mayor oxígeno unido a la hemoglobina,
menor afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono e hidrógeno, y a menor oxígeno unido a la hemoglobina, mayor afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono e hidrógeno. Tenemos que, en conclusión, el efecto Haldane nos indica cambios en el oxígeno sanguíneo que alteran el transporte de dióxido de carbono, mientras que el efecto Bohr nos indica los cambios en el dióxido de carbono sanguíneo que alteran el transporte de oxígeno. El oxígeno se une a la hemoglobina y hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte. Esto hará que el dióxido de carbono de la sangre se desplace hacia los alveolos. De bibliografía he utilizado el Tratado de Fisiología Médica Guyton Hall, 13ª edición. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.